Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy y al foro Quo Vadis Colombia. Preside la sesión nuestro presidente Tomás Regalado y lo acompañan el director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín y dos miembros de nuestro directorio que son el doctor Oscar García Mendoza y Rodrigo Arboleda. El Inter-American Institute for Democracy es una institución sin fines de lucro establecida hace 15 años con el objeto de defender la libertad y la democracia. Nuestra misión es fortalecer los espacios democráticos en las Américas y combatir las amenazas que se ciernen sobre muchas de nuestras naciones cuyos marcos institucionales todavía son muy débiles. Por ello, concentramos nuestros esfuerzos en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, países que no solo han perdido la libertad y la democracia, sino que representan una amenaza para la estabilidad del continente. Seguimos con atención la situación de Ecuador y de Bolivia, porque son unas naciones que están en transición hacia la recuperación de la libertad y nos preocupa el deterioro de la convivencia democrática y la división de poderes y los equilibrios democráticos en Colombia y en México. Agradecemos el patrocinio del diario Las Américas, decano de la prensa hispana de los Estados Unidos, y sabemos que este foro tendrá una amplia acogida entre sus lectores. Contamos hoy para el análisis de la realidad colombiana con una galaxia de estrellas de la academia, la evaluación de riesgo, el Parlamento de Colombia y el periodismo independiente. El foro tendrá la siguiente mecánica. Cada panelista tendrá una intervención de 5 minutos. Nuestro director técnico, Wenceslao Cruz, cortará los discursos que se excedan de este tiempo. Luego bajará a nuestra página web el conjunto de preguntas que han hecho nuestros seguidores para presentárselos a los panelistas. Y cerrará el foro nuestro presidente, don Tomás Regalado, con unas reflexiones. Pensamos además que en este diálogo con las personas que nos siguen son muy importantes porque la situación de Colombia es seguida con muchísimo interés por las personas cercanas al instituto, y este es un foro destinado a tratar de aclarar algunas de las dudas y sobre todo los temores sobre el futuro inmediato de Colombia. Colombia ha sido desde el momento del encuentro entre Europa y América un territorio deseado por muchos conquistadores. Se trata del único país de Sudamérica con costas en el Atlántico y en el Pacífico. Esto le otorga un peso geopolítico muy significativo. Su economía es la cuarta de América Latina y sus instituciones han sido objeto de admiración hasta el siglo XX. Luego de 40 años de enfrentamiento civil y de ausencia de control territorial por el gobierno colombiano, las administraciones del presidente Uribe y del presidente Santos lograron poner fin a la ocupación territorial por fuerzas insurgentes y firmar la paz. Hoy Colombia luce amenazada por grupos irregulares que no se acogieron al proceso de paz o que, habiéndose acogido a él, lo están violando flagrantemente. También la economía del país ha recibido un golpe muy duro, como la mayoría de las economías latinoamericanas, con la pandemia del COVID-19. También hay unas advertencias imperiales de un régimen forajido instalado en Venezuela y manejado por el crimen organizado internacional y el régimen castrista de La Habana. Todos estos factores se ciernen como una amenaza para la estabilidad y el desarrollo futuro de Colombia. Hoy convocamos a este distinguidísimo panel para determinar si estas amenazas podrán ser sorteadas con éxito por Colombia o por si el contrario caerá en manos de estas fuerzas adversas a la democracia y a la libertad. Iniciaremos el panel con la intervención de nuestro director Rodrigo Arboleda, quien nos dará una breve reseña de cómo se está viendo Colombia desde el exterior. Muchas gracias. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Beatriz, y buenas noches a todos, y en especial a toda la audiencia que nos está viendo desde diferentes países de América Latina. Se me ha pedido que hable sobre cómo se percibe Colombia dentro del ámbito internacional. Y para ello
Miami pues, presenta una condición muy especial y quiero hacer primero que todo una aclaración de por qué Miami es un referente válido en este momento. Miami es muy diferente hoy en día de lo que era hace 30 años. Los hermanos Castro siguen todavía tratando de manejar a través de la nomenclatura una imagen de Miami que dista mucho de ser la realidad. Hoy en día hay un excelente grupo de temas que trabajan en temas académicos, geopolíticos y una heterogeneidad muy grande en todos los componentes de los diferentes países que están integrando Miami por muchísimos factores diferentes, tanto en el ámbito comercial como en el ámbito geopolítico, como en el ámbito de la realidad de toda la región. Las universidades de Miami hoy en día tienen una madurez y una profundidad en sus estudios que garantizan que lo que se trata en Miami tiene muchísimo más profundidad de lo que históricamente se ha tratado de endilgar a Miami como un reducto muy poco significativo en la realidad de los países latinoamericanos. Por lo tanto, Miami en este momento es un buen ejemplo de lo que una percepción internacional puede dar sobre un país como Colombia. La situación geopolítica de Colombia, como lo dice Beatriz, es percibida como de singular importancia porque es, pudiéramos decir, la joya de la corona dentro de los países que en este momento están defendiendo y que han servido como una especie de talanquera ante la amenaza que existe de tratar de sacarla del país como un país referente de la democracia. Durante los últimos 6 años se llevó a cabo un proceso de paz en La Habana con una nación que por un lado era el referente de ese proceso de paz y por otro lado simultáneamente mantiene atentando contra la legitimidad de la democracia en la región y muy especialmente en Colombia. Una doble posición y una doble postura que dista mucho de ser el ideal que se debería tener en un caso como estos. Por lo tanto, en este momento también hay países como Argentina y México que no se sabe exactamente por qué lado están tratando de manejar las cosas, pero es otro punto de preocupación para la región. Entonces, una vez, ojalá habiendo demostrado la validez de Miami como un referente internacional en estos campos, me gustaría que tratáramos de imaginarnos si alguien volara por encima de Colombia en este momento, ¿qué vería? Y en este orden de ideas a distancia se perciben unas cosas como sigue. Primero que todo, una pandemia agobiante, eso sí es natural para todos, es algo que ya es general para todos los países de la región. Una situación política interna con grandes incertidumbres. Una Corte Suprema de Justicia seriamente cuestionada y seriamente politizada en la percepción de las gentes. Curiosamente han sido muy raudos en emitir ciertos juicios y fallos y otros son extremadamente lentos, especialmente los relacionados con los exguerrilleros. No voy a profundizar aquí porque tenemos un excelente panelista, el doctor Alfonso Gómez Méndez, que va a hablar sobre el tema jurídico, pero sí podríamos decir que desde la Constitución del 91, que tuvo cosas magníficas y trajo a la modernidad a la Constitución colombiana, dejó sin embargo unos entuertos que todavía no han podido ser resueltos a pesar de haber tenido 14 veces convocatorias de cambio de la Constitución para recomponer estos diferentes cosas que quedaron en el aire. Entre ellas, tantas cortes que compiten la una contra la otra. Entonces, debido a que la infiltración en la política de la justicia es uno de los principales puntos que nos tienen preocupados a todos los que viajan por encima de Colombia. ¿Cómo explicarle a la gente, por ejemplo, que tenemos a un expresidente del país en la cárcel, en la casa por cárcel, un exgobernador del departamento más pujante, el de Antioquia, considerada por muchos como una arbitrariedad, un gobernador actual del mismo departamento, igualmente en la casa por cárcel, un nuevo alcalde de Medellín que se creía joven y muy carismático, pero arremetiendo contra toda la estructura de gobernanza de las empresas públicas de la ciudad que han sido verdaderamente unos baluartes
y unos ejemplos para otros países y otras ciudades del mundo seguir. Esa toma de poder de las empresas públicas de Medellín, que es la empresa más importante de Antioquia y la segunda más importante de todo el país, traen a colación los recuerdos de cómo Chávez acabó con PDVSA en Venezuela. Entonces, todas estas cosas para la gente, y por otro lado tenemos a los guerrilleros que tenían en este momento una preponderancia muy grande en atentar contra la democracia, están libres e impunes en el Senado, y en cambio el expresidente que los trató de liquidar y que tuvo mucho éxito en hacerlo está preso en este momento. Entonces, a todas luces se percibe que justa o injustamente el ataque a Antioquia y sus instituciones que le proporcionaron el progreso al país es parte de una estrategia maquiavélica de mucho más arriba, inclusive desde el exterior. Tenemos un presidente que está tratando de manejar las cosas desde el punto central y por lo tanto tiene todas las de perder. Desde la izquierda y desde la derecha le están apuntando porque o no hace mucho por verdaderamente avanzar en el proceso de paz dejado por el presidente anterior, o sus propios compartidarios tienen en este momento ataques porque no hace lo suficiente para acabar con todas estas cosas que están sucediéndose. Es una posición un poco envidiable la que tiene un presidente como el presidente Duque en este momento, una persona moderna, joven, recta, honesta, que está tratando de hacer las cosas bien hechas. El meollo de todo esto es un tema de redes sociales. Yo quisiera decirles que hay un documental de Netflix que es especialmente importante, que se llama The Social Dilemma, donde se demuestra que la tecnología en este momento en las redes sociales es uno de los grandes causantes del deterioro en la manera como se maneja la democracia. Estas plataformas fueron creadas con muy buenas intenciones, pero cuando se les introdujo el factor financiero para sostenerlas, se salió el genio de la botella y ahora los mismos que las inventaron están desesperados tratando de volverlas a su concepción original. Los fake news están apuntando tecnológicamente contra estos sistemas de la democracia hoy en día. Por lo tanto, para que sirva simplemente como preámbulo para todos los demás panelistas que estarán después de mi persona, lo que se presenta es que Colombia en este momento está íntimamente ligada al proceso venezolano. Y si no logramos que la dictadura de Maduro y de todos sus generales sea sacada a como sea de la región, el futuro de Colombia será fuertemente amenazado. Sin embargo, en una nota positiva, si Maduro cae como debería caer, el potencial para Colombia en la participación en la reconstrucción de Venezuela traería una bonanza inimaginable a Colombia. Es importante que se sepa que en el pasado Colombia fue capaz de sostenerse a pesar del embate de los grupos de la mafia, de la droga, de Pablo Escobar, y fue capaz de hacerlo de una manera valiente, disciplinada y de mucho tesón y con mucho carácter. Por lo tanto, la gran esperanza es que nuevamente, ante todos estos embates que tenemos en este momento, especialmente los que vienen de Venezuela, pudiéramos nuevamente volver a salir adelante, y esa es la nota, ojalá positiva y de esperanza, que quisiera dejar antes de que los demás panelistas entren a hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora le corresponde el derecho de palabra a Alberto Bernal. Alberto, es para nosotros motivo de bastante orgullo tenerte en este panel, porque Alberto es el jefe de análisis de mercados emergentes y estratega global para SP Securities. Anteriormente fue socio y jefe de investigaciones de Bulick LLC y director gerente de investigaciones sobre fuentes de ingresos en Bear Stearns. Alberto hoy nos va a conversar sobre las oportunidades y desafíos que tiene Colombia después del COVID-19. Gracias, Alberto. Beatriz, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes, un placer estar con el doctor Alfonso Gómez, con el doctor Cepeda, con Vanessa, con Paola. Muchas gracias también a Rodrigo por la invitación, a todos ustedes.
A ver, yo creo que todos estaríamos de acuerdo cuando nos miramos al espejo por las mañanas y decimos, qué barbaridad esta cuestión que estamos viviendo. Yo creo que nunca jamás ninguno de nosotros hubiera pensado que íbamos a poder entrar en una situación donde el mundo entero decidió apagar las luces, apagar la máquina. Con muy contadas excepciones, el mundo decidió hacer eso por obvias razones, por una crisis de salud pública que pues no tiene precedentes y que además está coexistiendo con una tecnología mucho más amplia y unas comunicaciones mucho más fuertes que obviamente han generado mucha mejor información. Pero bueno, eso ya fue lo que fue, ya entramos en esto, ya estamos saliendo de esto, gracias a Dios. Pero yo creo que comienzo con un comentario que en cierta forma se puede tomar como un comentario pesimista, pero también se puede tomar como un comentario optimista. Básicamente les digo esto, yo soy economista, yo realmente de medicina no tengo ni idea, mi familia son médicos y me explican muchas cosas, pero yo de eso no sé, no tengo ni idea de epidemiología, pero cuando uno hace análisis de mercados, de política y de economía, uno tiene que aprender de todas las cosas que aparecen en el mundo y por eso uno aprende de epidemiología. Lo que nos está mostrando la pandemia es que como cualquier otra pandemia, como cualquier otro virus respiratorio, esto tiende a tener unos picos y unas bajadas muy, muy claras. En el caso de Latinoamérica y Colombia en específico, pero claro que la situación es bastante parecida en Colombia, Perú, Chile, México, Brasil. Lo que nosotros vemos es que si nosotros miramos la curva de cómo fue la pandemia en Latinoamérica y en Colombia, lo que nosotros logramos hacer como colombianos y como chilenos, peruanos, etcétera, fue aplanar muchísimo la curva de contagios. Lo cual es bueno, porque implica que hay muchas menos muertes mortales comparado con lo que hubiera podido suceder, eso es cierto, pero también es una mala noticia porque quiere decir que la pandemia va a durar mucho más tiempo en el caso colombiano. En el caso colombiano, por ejemplo, los estudios que hago yo, quiere decir que del primer día en que comenzamos con los casos al último día van a pasar más o menos 240 días. Y en el caso de un país como Suecia, que decidió tomar una actitud mucho más libertaria sobre la pandemia, de principio a fin fueron más o menos 105 o 110 días. Quiere decir que el golpe económico en Suecia fue menor que el golpe económico en Colombia, y el golpe económico en Colombia va a ser menor que el golpe económico en Perú, por ejemplo. Pero quizás el golpe económico en Brasil sea menor al golpe económico de Colombia. Todo por las decisiones que tomamos como país para combatir la pandemia. Pero otra vez, eso ya fue. Entonces, ya los últimos datos, los que están siguiendo los datos lo podrán ver, los últimos datos que están saliendo del Ministerio de Salud en Colombia muestran una caída frenética en los casos. Y creo que esto es una buena noticia, porque, y eso sí es una gran noticia, Colombia afortunadamente no tiene estaciones. Entonces, al no tener estaciones, quizás podamos tener la esperanza de que nosotros, bueno, Latinoamérica, Ecuador, Perú, Brasil, quizás nosotros no vayamos a tener una segunda vuelta del virus, como muy seguramente sí van a tener los países del mundo desarrollado. Eso es una buena noticia. Otra vez, porque de una vez ya salimos de esto y Dios quiera que la vacuna ya tengamos vacuna para el 2021 y entonces las situaciones se vean mejor. ¿El problema cuál es? El problema es que vamos a comenzar el 2021 con un año 2020 que no tiene precedentes desde el punto de vista económico. Un país que desafortunadamente por la situación de la pandemia perdimos las ganancias sociales en términos de disminución de pobreza extrema y de pobreza, perdimos lo que habíamos ganado en 20 años. En 6 meses se desaparecieron todo lo que ganamos en 20 años. Esa es la realidad. 7 millones de nuevos pobres, 5 millones de personas desempleadas, desaparición de miles y miles de empresas, desaparición de más o menos el 70% de los restaurantes. Entonces, pues obviamente tenemos una situación muy complicada. Pero otra vez, eso ya fue. Y no podemos juzgar hacia atrás porque la verdad es que nadie sabía. O sea, uno podría decir, es como ser el técnico de un partido de fútbol el lunes. Pues si uno sabe qué pasó el domingo, pues ya puede tomar decisiones sabiendo qué pasó, pero eso no funciona así en el mundo porque nadie puede ver el futuro. Entonces, lo que tenemos que enfocarnos en este momento es cuáles son las estrategias para salir adelante. Y las estrategias para salir adelante son bastante sencillas y bastante lógicas.
Ya estamos viendo mucho de esto de parte del gobierno del presidente Duque. Gracias a Dios, el gobierno del presidente Duque ha hecho un trabajo fuerte y arduo contra la corriente, porque hay que decirlo, la oposición en Colombia ha tomado una actitud bastante de obstaculizar todo lo que se quiere hacer para mejorar la situación de la economía. La alcaldesa Claudia López hasta hace un par de semanas decía que la ciudad solamente solo podría abrir cuando hubiera una vacuna, o sea, en julio del 2021. Es obvio que Bogotá no puede sobrevivir sin trabajar hasta julio del 2021, pero pues ese discurso tan facilista de la alcaldesa le generó muchos problemas al gobierno, eso lo sabemos todos y entendemos el componente político de esto, pero es una irresponsabilidad porque uno quiera verlo. Pero pues parece ser que la alcaldesa y el alcalde de Medellín también ya entendieron que esto no puede seguir así y que todo el mundo tiene que remar para el mismo lado para evitar que haya más tragedia social en Colombia. Y entonces ya comenzamos a abrir. La buena noticia es que entre abril y mayo, solamente el 61% de la economía estaba funcionando. En este momento ya estamos cercanos al 95% de la economía que esté funcionando. O sea, hemos subido fuertemente en términos de la participación de los sectores económicos. Todavía faltan algunos extremadamente importantes, como son la aviación a gran nivel, más participación de hoteles, de restaurantes, etcétera. Pero bueno, poco a poco se va avanzando eso a pesar de la existencia aún de la pandemia. Pero en algún momento vamos a llegar a reactivar por lo menos el 100% de la economía. Y ahí pues ya comenzaremos a crecer en una forma importante. Colombia va a crecer en el 2021, Beatriz, eso es un hecho. ¿Por qué? Porque Colombia va a caer el 7% en el 2020. Si uno cae 7%, al año siguiente crece. Eso es una simple matemática. Pero lo que tenemos que lograr como país es lograr que ese crecimiento sea un crecimiento incluyente, sobre todo que se enfoque en los más desafortunados dentro de la sociedad. Porque es que mucha gente, por ejemplo, a nivel de personas que tienen la capacidad de trabajar remotamente, muchas personas decían, es increíble que la gente no respete la cuarentena. A mí me parece extremadamente facilista cuando uno vive en la 86/11 y tiene internet y la nevera llena, que le diga a una persona que vive en Ciudad Bolívar que respete la cuarentena. Eso es extremadamente desafortunado porque es que no se puede hacer eso. Una persona que vive en Ciudad Bolívar no tiene la capacidad de cumplir la cuarentena porque no tiene nevera. O si tiene nevera no la tiene llena. Y no tiene internet. Y sus hijos no tienen la capacidad de estar en un colegio privado. Entonces hay dos formas de ver la cuarentena. La forma de ver la cuarentena desde un estrato 5 o 6 y la forma de ver una cuarentena desde un estrato 1 y 2. Pero otra vez, ya salimos de eso y entonces lo que tenemos que lograr como país es buscar qué logramos hacer o qué tenemos que hacer para fortalecer el crecimiento económico de las personas que están sufriendo más. Y ahí hay que enfocarnos en sectores. Por ejemplo, el gobierno y los municipios y los departamentos tienen que tomar una actitud de trabajar y de remar hacia el mismo lado para acelerar rápidamente las obras de infraestructura. ¿Por qué? Porque las obras de infraestructura son las que más empleo generan. Y la buena noticia, Beatriz, es que el dinero está ahí. Solamente en regalías que se podrían utilizar en este momento hay 15.7 billones de pesos. Y lo que tenemos que lograr como país, todos nosotros, es asegurarnos que los políticos y los gerentes y las personas y las instituciones del gobierno puedan utilizar ese dinero rápidamente sin que le metan más trabas a las cosas. Agilizar las licencias previas, agilizar las licencias ambientales, agilizar los procesos de contratación. Todo eso no para ayudar a los contratistas, sino para ayudar a las personas que necesitan trabajar. Muy importante. Segunda cosa que tenemos que lograr. En esta situación de pandemia, no podemos convivir con una situación en la cual el Tribunal Supremo de Cundinamarca le tranque la posibilidad a Bianca de sobrevivir. Eso no puede pasar así, eso es una irresponsabilidad de aquí a Marte, de las Cortes en Colombia, de parar un proceso que le va a permitir a Bianca sobrevivir, no para ayudarle a Efremovich está quebrado, o para ayudarle a los que tienen acciones de Avianca. Las personas que tienen acciones de Avianca ya perdieron todo.
tampoco para los bonistas, sino es para lograr que la Corte de Bancarrota de Nueva York apruebe el proceso de reestructuración y así Avianca pueda seguir volando. Entonces es increíble que las cortes en Colombia estén trancando eso. Qué falta de responsabilidad. Están poniendo en riesgo los negocios de cientos de miles de personas, la posibilidad de comer de cientos de miles de personas. Y tenemos que avanzar como país en eso, todos juntos, haciéndole una presión brutal para que las cortes no hagan las cosas que están haciendo, que destruyen la posibilidad de Colombia de salir adelante. Y por último, ya termino con esto, Beatriz, para no pasarme mucho más de tiempo, quiero terminar con una nota positiva, porque mis conversaciones con los inversionistas siguen mostrando un gran interés por invertir en Colombia. A todo nivel, a nivel de infraestructura, a nivel de negocios, a nivel de Amazon anunciando hoy 2.000 empleos nuevos en Colombia, tecnología, las posibilidades, porque los colombianos somos muy recursivos y tenemos unas ventajas comparativas muy importantes en el mundo de la tecnología, etcétera, y también en petróleo y en minerales, etcétera. Y la gran noticia, que yo creo que la mayoría de las personas no lo saben porque tal vez el gobierno no ha hecho una buena labor en contarle eso al resto de los colombianos. Colombia, la semana pasada, Beatriz, y esto es increíblemente importante, Colombia la semana pasada vendió un bono de deuda pública en medio de esta pandemia y con la situación fiscal tan complicada, un bono de deuda pública que madura en el 2050 a una tasa fija y denominado en pesos colombianos. Es el primer país emergente, el primer país emergente que ha logrado emitir un papel a 30 años en su moneda propia con los inversionistas internacionales y locales y en el cual la demanda ha sido el doble de lo que se ofreció. Esa es una transacción que en mi opinión se va a ganar la transacción del año. Es una belleza de transacción y le ayuda a Colombia a financiar las necesidades que va a tener para poder sacar a tanta gente que entró en la pobreza por razones que simplemente nada. A ver, otra vez, la oposición podrá decir que el presidente Duque es culpable de la pandemia, que lo digan, pero obviamente cualquier persona con 2 dedos de inteligencia va a entender que la pandemia es lo que es, llegó y le pegó a todo el mundo y por lo tanto lo que hay que hacer es sacar adelante el país. Y con eso lo dejo. Muchas gracias, Beatriz, y un placer nuevamente estar con todos ustedes. No, muchísimas gracias, Alberto, a ti. Bueno, ahora tenemos en derecho de palabra a don Fernando Cepeda, decano de lo que es la enseñanza política en Colombia. Se trata de un distinguidísimo político colombiano egresado de la Universidad Nacional, fue miembro del Partido Liberal y llegó a ser ministro de Gobierno, embajador en Francia, en Canadá, en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos. Confidente y asesor de más de 3 secretarios generales de la OEA y personalidad respetadísima en los ambientes de la OECD y de las Naciones Unidas. Don Fernando nos va a conversar hoy en día sobre lo que es la coyuntura política actual de Colombia. Don Fernando, por favor. Pues con el mayor gusto, muchas gracias por la invitación. Quiero decirles que he oído muy mal, ha habido una interferencia permanente, se oye muy quebrado. Espero que esta presentación de 5 minutos taquigráfica se escuche bien. Les agradezco mucho. Mire, para mí el primer elemento de la actual coyuntura es la ruptura del consenso político en Colombia. Eso no es cualquier cosa. Una sociedad política está basada en el consenso político y ahí arranca el disenso, el desacuerdo, la protesta, lo que quieran, y la formulación de políticas públicas, etcétera, y es como una sociedad puede vivir en conflicto, digamos, no armado, pero en conflicto, si eso se respeta. El consenso se rompió por el desacuerdo con respecto al acuerdo de paz, no con respecto a la paz, no. Y hubo 3 momentos para arreglar eso. No se hizo. La primera vuelta del 2018, o sea, la reelección del presidente Santos, que ganó Oscar Iván Zuluaga,
Eso habría sido un momento para llegar a un acuerdo, no sé. Dos, la votación del plebiscito que ganó el no, por un margen pequeño, pero ganó. Y aunque se hicieron unas conversaciones que el propio presidente Uribe promovió, pues no se tocaron, según dice el Centro Democrático y otras personas que estuvieron y estaban y están en desacuerdo con el contenido del acuerdo, que no se hicieron las reformas más importantes. Entonces se suscribió un nuevo acuerdo y se tomaron unas decisiones que además contribuyeron a romper el consenso político. El consenso político está roto y eso dificulta mucho la tarea legislativa, la formulación de políticas públicas, el debate público. No digo más, cualquiera que entienda el significado del consenso político para una sociedad, pues se cogería la cabeza a dos manos y diría, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué no hacen algo? Bueno, llevamos con ese consenso político roto por lo menos 4, 5, 6 años. Pero digamos que 4, eso es muy grave. Dejo eso ahí. Pero ese no es el único tema. Ya eso sería suficiente para decir que hay un problema muy grave de gobernabilidad democrática en Colombia. No, el otro problema es que el presidente Duque, que es la expresión de un triunfo político inédito, inusitado, y frente a un contrincante que también significó una, un comportamiento electoral y casi me atrevería a decir que un cuasi triunfo inusitado también. Por primera vez los partidos tradicionales no contaron y el presidente Duque, con una muy precaria experiencia en la vida política de Colombia, ganó y ganó divinamente con un triunfo en materia de votos más grande que se conoce, pero su contrincante Petro es guerrillero, exalcalde de Bogotá, obtuvo 8 millones de votos, que es inusitado. Son dos candidaturas inusitadas. Y eso se ha reflejado, primero, en que el presidente no contaba, y ahora dicen que sí, pero no contaba con una mayoría en el Congreso para su plataforma legislativa. No es que yo crea que hay que hacer leyes, me parece que aquí sobran, ojalá pudiéramos eliminar muchas, pero sí eso generó un problema ante los ojos de la opinión pública muy fuerte de gobernabilidad. Y luego de eso, ahora dicen que sí, que hay esa mayoría. Vamos a ver qué ocurre. En algunos casos se ha expresado. Al presidente, miremos otro factor. Al presidente Duque, la actitud frente a él fue la de invisibilizar. Lo desconocían. En radio, televisión, prensa. Yo estaba diciendo, mire, lo tienen en la página 4, después dije, lo pasaron a la 6. Cuando llegó la pandemia iba en la 11. Lo que decía en foros, convenciones, no lo reproducían. A veces ni siquiera mencionaban que había hablado. A mí la gente me preguntaba, Ala Fernando, ¿ya se posesionó? Ala Fernando, ¿tú sabes para dónde va? Sí, crearon una situación de que prácticamente no había presidente. Muy bien. La pandemia cambió radicalmente eso. La pandemia le dio visibilidad al presidente. Tanta que hoy se quejan, que por favor no hable más por televisión, que sí, que reconocen que es un buen presentador de televisión, pero que así no es, que ya no más, en fin, le dio visibilidad. Y digamos que en los primeros meses, llevamos 5 meses alargados, le aumentó su favorabilidad. Yo diría que entre los presidentes de América Latina logró la máxima favorabilidad. Pero yo creo que eso se ha venido debilitando. Y creo que con las cosas que sucedieron la semana pasada, se ha debilitado aún más. Pero bueno, esperemos. También pasaron de la idea de que no teníamos presidente
a la idea de que lo que tenemos ahora es un dictador. El país es así, en segundos, eso cambia de un día para otro, de una tesis radical a otra más radical, pero contraria. Y que entonces ahora controla todo, domina todo, y no tiene controles. El Congreso no lo controla, las Cortes no lo controlan, lo cual no es cierto. El Congreso hace todo tipo de convocatorias de control político, el ministro de Defensa no sale de allá, el ministro de Hacienda lo mismo, pero bueno, dicen que no hay control. Y luego la Corte Constitucional ya le ha tumbado, ha declarado inconstitucionales por lo menos 4 decretos significativos. Hay más que han declarado inconstitucionales parcialmente o totalmente, pero por lo menos 4 significativos en términos de ingresos para resolver asuntos relacionados con la crisis económica y social que ha producido la pandemia. Entonces ahora tenemos es un dictador sin control. Ahora le dicen que es fascista. Bueno, tampoco hay, digamos usted, una respuesta del partido de gobierno o de los ministros a este tipo de consideraciones o críticas. No, es una cosa muy, diría yo, que casi no se nota. Pero eso no es todo. Si solamente el contexto político, la coyuntura, estuviera caracterizada por estos fenómenos, yo ya diría que es gravísimo, que es una cosa muy compleja, que carambas, qué situación tan difícil la del presidente. No, olvídense de esto, hagan de cuenta que no existe. Les voy a mencionar los problemas que sostengo jamás un presidente colombiano ha tenido y que no se reconocen, y no se mencionan y que debilitan enormemente su capacidad de gobernar y que de aquí al año 22, que es pasado mañana, nos van a crear una situación muy compleja. Y creo que lo que está caracterizando la situación colombiana, ahora y hacia el futuro, es una enorme incertidumbre política sobre lo que puede pasar. Menciono muy rápidamente los elementos que están afectando esa gobernabilidad. Y que digo, no siempre los ha tenido el presidente. Y que cada uno de ellos agrava la situación que he escrito. Primero, una profunda división en las fuerzas militares. Eso incluye ejército, fuerza aérea, fuerza naval, policía y seguramente inteligencia. Eso lleva más de 3, 4 años, comenzó ya desde los finales del gobierno del presidente Santos y tuvo manifestaciones muy fuertes antes de la pandemia, pero no me sorprendería que parte de lo que ocurrió la semana pasada tenga que ver con eso. Dejémoslo ahí. Pero una división de la fuerza pública como la que tenemos, pues ha hecho muy difícil, por ejemplo, que el ministro de Defensa sobreviva. El primer ministro, pues casi que lo obligaron a renunciar, Guillermo Botero. Carlos Holmes, que tiene toda la experiencia del mundo, lo han colocado en una situación muy difícil. Dejémoslo ahí. Pero como si esto no fuera poco, entonces viene el problema de la droga. El propio presidente Santos reconoce que se cometió un error 3 años antes de suscribir el acuerdo de paz, que fue lo que él llama un incentivo perverso para que se sembrara coca en Colombia. Y ese incentivo perverso llevó a que el presidente Duque heredara 200.000 hectáreas de producción de coca. Y el exfiscal general, Néstor Humberto Martínez, al renunciar, publicó un libro y dice en ese libro que hay 6 cosechas al año. Yo no quiero elaborar sobre lo que significa en términos de orden público, en términos de corrupción, en términos de manipulación de los gobiernos municipales, etc., el que Colombia sea hoy pues la superpotencia mundial en materia de producción de coca y de cocaína, y que aquí estén carteles mexicanos que sabemos de la violencia de los carteles colombianos, pero es que son casi bebés junto a los carteles mexicanos. Y sabemos lo que han hecho los carteles mexicanos durante el gobierno de López Obrador. Entonces están aquí, están influyendo, están actuando, muy complicado.
De eso se habla muy poco, pero ahí está. Y como dijo en algún momento el presidente Clinton, el problema de la droga ha exacerbado todos los problemas de Colombia. Y sigue siendo así. ¿Y de qué manera? O sea que no es cualquier problema, es enorme. Cuando hablan de que están matando líderes sociales, líderes, no sé. Bueno, por favor, miren qué está pasando con los sembrados de coca, con el negocio, un negocio multimillonario, que además se ha trasladado a la minería ilegal. Extorsiona las políticas públicas, ha corrompido las instituciones del país, no lo dejemos. Con ese solo problema, el de la droga, no el de las fuerzas militares, no los otros que mencionó, sería suficiente. No, 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 no. Ahora olvidemos del de la droga y de todos los demás y les menciono otros. Por ejemplo, la inmigración venezolana. ¿Qué país en el mundo recibe en cuestión de 3 años 2 millones de inmigrantes en las peores condiciones? Mujeres embarazadas, mujeres que dan a luz, enfermos. Bueno, ¿para qué hablamos de eso? Y no sabemos qué más viene ahí. Y nos proyectan a 5 millones el tema. Dejémoslo en 2. Internacionalmente nos elogian, dicen que qué modelo de solidaridad es Colombia. Aquí ni eso se menciona, ¿no? Manejen eso, miren a ver qué hacen, ¿no? Lo están haciendo bien, lo están haciendo mal, hay todo tipo de opiniones, pero la dimensión de ese problema, tan descomunal, en un país pobre, con recursos limitados, y que además tiene que hacer unas inversiones y unos ajustes presupuestales descomunales para atender la implementación del proceso de paz, pues esto es una bomba, pero no, tampoco se cuenta como mayor problema. Europa toda no acogió 1 millón de inmigrantes. Bueno, sigamos. Al lado de eso, entonces, olvídense de todos estos problemas, no ha pasado nada. Todo esto es una exageración, todo esto es un invento, nada de eso. Entonces llega la pandemia. La pandemia obliga a un cierre del sistema productivo de 5 meses. Y claro, en un país con un nivel de informalidad en el trabajo y en general en la economía, pues eso es un drama infinito porque aun si usted tuviera el dinero para atender las nuevas necesidades, es muy difícil llegar a la población objetivo, muy difícil. Y así ha quedado demostrado. El gobierno ha hecho N.000 esfuerzos, ha asignado dinero, ha inventado listas y datos y censos que le permitan llegar a la población más vulnerable, pero se sabe que todavía hay población que está sufriendo mucho y que no logra recibir todos los beneficios. De manera que si la pandemia es un desafío enorme, sobre eso habló el doctor Bernal, en todo el mundo, en Colombia pues ni hablemos. Ese problema ya, mire, deja a los demás un poco en una situación pues menor. Y el país como que no se percata y entonces sigue en el pasado. El país está en el tema de Timochenko, de Mancuso, de Jorge 40, de los mellizos, de no sé quién, y en eso estamos. Usted prende un noticiero, abre la televisión, y es como si estuviera en un estado judicial, ¿no? Sobre el tema criminal, y en eso estamos, y en eso patinamos, y en eso gastamos buena parte del tiempo, y ahí se tramitan los odios, y se tramitan todo tipo de venganzas y de cosas. Pero, ¿y el futuro qué? ¿Quién plantea? ¿Quién está dedicado, por Dios, a ver cómo superamos esta crisis descomunal de orden económico y de orden social, que por supuesto se va a traducir en crisis política? ¿Dónde están el trabajo, los grupos de pensamiento, el debate? Sí, sale una cosa por aquí, que la Andy dice esto, que el uno, que el otro, que un ministro, pero me da la sensación de que el trabajo sistemático no está.
como si fuera poco. Un buen día los precios del petróleo quedan en cero. Por fortuna no fue sino un día, según entiendo. Y el presupuesto de Colombia, que está en buena manera basado en el petróleo, pues lo había cotizado creo que a 60 o un poquito más dólares por barril. Hoy pues no pasa, está un poco por encima de 40, el de Colombia parece que no tan por encima, pero bueno, es también un desafío enorme. Es un país con reservas a 6 años, es un país que no sabe cómo hacer para encontrar nuevas reservas petroleras, que la exploración pues ahora hace un poquito más que antes, que el fracking no, que el fracking sí, que el fracking no, lo mismo con la explotación del oro, pues sí, debates jurídicos interminables, etcétera. Lo mismo que con el tema de la droga, cómo se elimina la coca, etcétera, muy complicado. Entonces, no es poca cosa, ese otro problema, no es poca cosa. Y como si eso fuera, digamos, menor, el tema de la megacorrupción. Yo digo que en Colombia, pues, corrupción así como la entiendo tradicionalmente no hay. Yo he publicado 6 libros sobre el tema. Es una pérdida de tiempo, por supuesto, que nadie los mira, ni a nadie le interesa, mucho menos a los que tienen que lidiar con el tema. Pero en Colombia lo que hay es crimen organizado para la corrupción. El excontralor general de la República, Edgardo Maya, antes de retirarse, en 3 ocasiones dijo: en Colombia lo que hay son empresas político-criminales. O sea, mostró el vínculo entre la cosa política y el crimen. Nadie le importó. Eso no existe como tema de debate. Yo escribí 2 o 3 columnas en todas mis conferencias, incluido el tema. No. Eso no importa. Tampoco nadie dice, mire, que eso es una tontería que dijo el Contralor. No, tampoco. El nuevo Contralor básicamente asumió el tema. Además, ambos sostienen que el volumen de la mega corrupción en Colombia es de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos. Eso es una cifra. Eso es una cifra. Voy a cortar a don Fernando Cepeda. Se cortó por ya un minuto y medio más y termino. Y añádele usted a esos problemas, que no son pocos, ¿sí? ¿Aló? Añádele a eso 3, 4 temas más que voy a mencionar. El tema del presidente Uribe. No es poca cosa que a un expresidente que gozó de la mayor popularidad durante mucho tiempo, 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad resuelvan, antes de acusarlo de cualquier cosa, antes, simplemente en el periodo, digamos, de indagatoria antes de la acusación, negarle la libertad. Es algo, bueno, es un desconocimiento de la presunción de inocencia y es suyo una acusación muy grave contra el presidente, que es decir, no podemos confiar en que usted se va a portar como un ciudadano honorable, decente, honesto. Muy fuerte. Bueno, ya hay unos cambios en todo ese tema jurídico. Vamos a ver qué ocurre, pero eso no es poca cosa como problema para el país. Por lo que significa en términos de la confianza frente al sistema de justicia, por lo que significa las acusaciones que hizo el presidente Uribe frente a cuál era el contenido del auto, no una sentencia, un auto, que le decretó ese aseguramiento domiciliario. Él hizo un fuerte ataque al contenido. No es poca cosa, eso tiene un impacto enorme en la vida social, en la confianza frente a las instituciones, etc. Y termino mencionando que la actividad de las organizaciones armadas, se han ido cambiando los nombres de las organizaciones armadas, digamos las FARC, el que el jefe negociador de la
FARC hubiera huido y haya montado unas nuevas FARC, con unas nuevas estrategias y objetivos. El que la continuación del ELN, del EPL, la protección de Venezuela a todo esto, el vínculo con el cartel de los carteles mexicanos. Pues mire, han creado una situación de orden público que es de enorme gravedad, que porque no se traduce en aviones que explotan, en clubes sociales que vuelan, no se mira con la misma preocupación. Pero ya lo que ocurrió la semana pasada en Bogotá, Medellín, Cali, pero particularmente en Bogotá, indica que hay que mirar esto con un ojo mucho más cuidadoso y enmarcarlo en lo que he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Ahora vamos a darle la palabra a don Alfonso Gómez Méndez, que ha sido congresista, inspector general de Colombia, embajador de Colombia en Austria, fiscal general de Colombia y ministro de Justicia. Él nos va a disertar sobre la situación de la Administración de Justicia en Colombia. Por favor, don Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias a Beatriz, a Vanessa, saludo a la senadora Holguín, al profesor Cepeda, Alberto Bernal. Voy a tratar de mantener los 5 minutos que nos dieron para hacer una exposición muy rápida. Se me pide sobre la Administración de Justicia, pero en verdad que esto está vinculado con la situación general de Colombia, y yo haría una reflexión casi que de carácter histórico. Durante la colonia se decía que Venezuela era un cuartel, Ecuador un convento y Bogotá una universidad. No sé si por eso, a diferencia de lo que ocurrió con las antiguas colonias americanas, los colombianos, pasada la independencia, nos dedicamos a hacer constituciones. Es decir, la sociedad americana se dedicó a crear las condiciones necesarias para crear nación, las condiciones de desarrollo, inclusive con la Constitución de Filadelfia, la más que bicentenaria Constitución de Filadelfia, reformada en muchas ocasiones. ¿Qué pasó en Colombia? Y que tiene que ver con lo de ahora. Que nos dedicamos todo el siglo XIX, lo que va del 20 y aún el 21, a hacer y a deshacer constituciones. En todo el siglo XIX hubo guerras civiles, todas que tenían como fundamento reformar una constitución, cambiar una constitución, suprimir una constitución, imponer una constitución. Tuvimos una que duró más o menos 100 años, que fue la Constitución de 1886. Luego, por un arte muy curioso, en el año 90, con un episodio que fue equivalente a una especie de golpe de Estado institucional, mediante un mecanismo no contemplado entonces, se impuso la Constitución del 91, que lleva apenas 29 años y en 29 años ha sido reformada más de 50 veces. Me parece que aquí hay mucho de las causas de la inestabilidad de Colombia. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica, y un país no tiene seguridad jurídica cuando no la hay en su propia constitución. Y ni qué decir la proliferación de leyes. Los congresos, que normalmente lo que tienen que hacer es control político, aquí se dedican a hacer leyes de la más diversa especie. Yo he dicho que Colombia es un país con leyes, pero no un país de leyes, porque eso lleva a que es tal la facilidad con que se cambia la Constitución, que no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes. Sigue siendo válida esa expresión de la colonia de se obedece, pero no se cumple. Me preguntaba Rodrigo, ¿qué pensaría alguien que desde arriba ve a Colombia? Yo haría esta reflexión. Un extranjero se sube a un avión, cuando se podía, ¿no? Rumbo a Colombia. Y en lugar de pasarle una revista, le pasan la Constitución actual de Colombia. ¿Qué dice esa Constitución? Dice que Colombia es una sociedad democrática, probablemente. Sí,
pero probablemente también cuando aterrice después se va a dar cuenta que es más o menos es una especie de monarquía sin las pompas de la monarquía, porque aquí todos se heredan los apellidos, se heredan absolutamente todo. Esa constitución dice que todo colombiano tiene derecho a una vivienda digna. Esa constitución dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Esa constitución dice que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Esa constitución dice que los planes de desarrollo deben tener como objetivo el desarrollo armónico de las clases sociales. Esa constitución dice que hay separación de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso. Esa separación dice que hay un poder judicial independiente. Y cuando aterriza, se da cuenta del Dorado al hotel, los cinturones de miseria, se da cuenta, escucha el primer noticiero, los muertos diarios, el Congreso que se entrega, no a al Ejecutivo, por prebendas, los escándalos en el Poder Judicial. Entonces yo decía, ese señor que le dieron esa constitución va a pensar que lo engañaron o que le dieron una constitución para un país distinto a aquel que visitó, o que el piloto estaba borracho y aterrizó en otra parte. Por eso yo he hablado que Colombia vive una especie de esquizofrenia institucional, en donde las normas van de un lado y la realidad de otra. Por eso es por lo que hay esa especie de fetichismo constitucional. Yo me pregunto, ¿cuántas veces en el Congreso de los Estados Unidos se están aprobando leyes todos los días? Cosa que ocurre en Colombia. Y para centrarme en el Poder Judicial y dejar de lado las otras cosas, la Constitución del 91, pero no es la única, desde el año 45, el año 52, el año 57, el año 68, el año 77, el año 79, se cambió la Constitución para reformar el Poder Judicial. ¿Qué hizo esta Constitución del 91? Que fue, por cierto, el producto de una especie de fraude en el sentido de que fue la participación electoral más baja en toda la historia de Colombia. ¿Qué hizo la Constitución del 91? Politizó eso de lo que hoy nos quejamos, lo hizo la Constitución del 91, porque puso a los magistrados a ser elegidos por el Congreso, politizó la administración de justicia, y una cosa terrible, puso a los magistrados a nombrar, a hacer clientelismo judicial. En Colombia es el único país del mundo en donde los magistrados, aparte de fallar, se dedican a nombrar. Más tiempo le dedican a nombrar que a fallar. Esa Constitución creó que congresistas y magistrados se investigan simultáneamente, y por eso es por lo que prácticamente no hay responsabilidad, por ejemplo, a nivel de los magistrados y también a nivel de los presidentes, que ese es otro aspecto. Hay una impunidad política muy grande, aparte de la impunidad judicial. Es el único país del mundo en donde expresidentes o presidentes no son procesados, porque hay un mecanismo que garantiza absoluto la impunidad. Lo mismo que a los magistrados de las altas cortes, que no tienen un juez que realmente los juzgue. Ese poder judicial es independiente, entre comillas, pero está, dijéramos, imbuido o cruzado por una cantidad de canales que llevan a que esa independencia no se dé. Lo mismo pasa con la independencia del Congreso, es decir, hace muchos años, y el profesor Cepeda lo sabe, en Francia se decía que una sociedad en donde no estén garantizados los derechos fundamentales y la separación de poderes carece de constitución. Nosotros tenemos una separación de poderes, pero de mentiras. Y aparte, y en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, existe esa gran impunidad política derivada de que no hay además, el concepto de responsabilidad política está indisolublemente ligado al de una sociedad democrática, que en Colombia no existe. Cierto. Aquí los de transporte se le caen los puentes y se van de puente. O sea,
no hay responsabilidad política. Cuando se fugó Pablo Escobar, por ejemplo, el ministro de Justicia de la época no respondió, el ministro de la Defensa de la época no respondió, respondió un sargento, y menos que iba a responder el presidente de la República. En Alemania o en Francia, cuando hubo el episodio de la sangre contaminada con SIDA en un hospital distinto de París, se cayó el ministro de Salud y casi se cae el primer ministro. Por eso es que nosotros tenemos a veces casi que es un remedio de democracia. El maestro Echandía, un gran pensador en Colombia, decía que la democracia colombiana era una especie de orangután con saculeva, es decir, que las formas eran perfectas, pero la realidad muy dura. Y eso se expresa en algo que se ha dicho acá también. Aquí se habló durante muchos años, por ejemplo, del conflicto armado colombiano como si fuera una guerra civil. Resulta que uno se pone a mirar y la sociedad colombiana no estuvo dividida. La sociedad colombiana no estuvo dividida si quiénes eran partidarios de las FARC y quiénes no lo eran. En general, no había gente. Las encuestas lo demostraban. Entonces, de otro lado, que fue otro de los errores de la Constitución del 91, que fue facilitar que se acabaran los partidos políticos. Una sociedad que no tenga partidos políticos no tiene canales democráticos. Creamos además, en el tema judicial, creamos toda una serie de supercortes que es difícil que en el exterior se entienda la cantidad de cortes que tenemos en Colombia. Además, cuando yo viajaba al exterior, era difícil explicar que había sido procurador general, pero que además era fiscal general, pero que además existía Ministerio de Justicia, pero que además existía Defensor del Pueblo. Entonces, crearon una cantidad de organismos, y aquí llaman las CIAs, Contraloría, Procuraduría, que lo que sirven más es como un remedio de control que como un control de verdad. Ahora, el profesor Cepeda hablaba de un excontralor que al salirse decía que la corrupción superaba los 50 billones, pero uno se pregunta ¿alguien desde ese cargo podía hacer esa afirmación sin haberle dicho quiénes, cuándo, cómo y dónde y cómo recuperó la plata? Que ese es otro tema con la llamada lucha anticorrupción, que se vuelve, es un discurso. Aquí hubo una tal insulta anticorrupción que consiste en repetir las normas que ya existen, más severas que en cualquier otro país del mundo, para luchar. Nadie se ha ceñido a la disciplina, empezando por ti. Aquí se impuso el sistema penal acusatorio, pero se impuso de mala manera, hasta el punto, No, Carlos, el principio general de este sistema es que la persona vaya en libertad. Y mire lo que está pasando ahorita con el presidente Uribe. Cuando existían 9 opciones, se escogió justamente la detención domiciliaria, que era absolutamente necesaria, pero eso es válido también para otros colombianos. La justicia, entonces, está clientelizada a los más altos niveles. Hay un cruce de favores clientelistas entre las distintas cortes, cruce de favores de todo orden. Y ahí opera también la lentitud, ahí también opera ese intercambio. Y probablemente, y de ahí para abajo, pues sí, la lentitud, la justicia que no funciona, a pesar de que si uno aplica los códigos penales, los códigos vigentes, perdón, ningún proceso debería durar más de 2 años, que eso es otra parte de la esquizofrenia en Colombia, en donde las normas están, pero no se cumplen. Un mecanismo, por ejemplo, como la tutela, ha servido para que un juez penal le diga a un ministro cómo debe hacer un puente, o lo que alguien mencionaba, para que un tribunal le diga a un presidente que no puede conceder un crédito. Entonces, hay una desvertebración total de la institucionalidad en Colombia. Yo creo que deberíamos volver a las raíces, tener unas normas sencillas, claras, en las cuales la gente cree. ¿Por qué en los Estados Unidos o en Europa es tan difícil cambiar la Constitución? Porque la gente sabe que se va a aplicar. Aquí se cambia la Constitución, pero con una facilidad. Como les digo, 50 reformas a la Constitución que supuestamente era el resultado de un consenso.
una constituyente que fue elegida además por 3 millones, revocó un Congreso que había sido elegida por 8 millones. De manera que son todos elementos para mirar esa situación de, digamos, de desorden que hay en Colombia, que desde luego no nos debe llevar necesariamente al pesimismo. Colombia tiene pues otras cosas. Aquí suele decirse que Colombia pues solamente tuvo 2 golpes de Estado, uno en el siglo XIX, otro en el siglo XX. Tenemos elecciones cada 4 años, más o menos, pero creo que el problema es mucho más de fondo. Tenemos que tener partidos políticos. A mí me parece que algo que el profesor Cepeda, como ministro de Defensa, de Gobierno, perdón, del presidente Barco, trató de imponer, que fue el esquema de gobierno-oposición, es sano en una nación. No hay que satanizar que haya gobierno y que haya oposición. Lamentablemente, el gobierno que lo sucedió volvió otra vez a lo que llamamos los colombianos el espíritu del Frente Nacional, que es a tener a todo el mundo en el gobierno, que en cierta forma como lo ha señalado el senador Robledo, ha facilitado mucho el desarrollo de la corrupción. Yo creo que todo este desbarajuste en la Administración de Justicia amerita que enseriemos esta institución. Por eso propuse hacer un tiempo, en una columna del Tiempo, que una pequeña constituyente como la que planteó López en 1977, para ajustar esos mecanismos a nivel de las altas cortes, para que realmente se cumpla, incluso para que se cumpla lo que hay. El sistema acusatorio se convirtió en lo que yo llamo el sistema aplazatorio. Las audiencias se aplazan, la gente no sale libre por declaración de inocencia, sino por caducidad o porque dejaron vencer los términos. De manera que, y quisiera no abusar más del tiempo, en materia, en la justicia también se refleja lo que yo he llamado esa especie de esquizofrenia institucional, en que la norma va a un lado, la realidad de otro, y por eso tenemos inseguridad jurídica. Ahí dejaría yo mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Ahora le vamos a dar el derecho de palabra a la senadora Paola Holguín, que es senadora, comunicadora social, estratega política, asesora de la presidencia de Colombia y de México y recurso estratégico del USAID. Adelante, senadora, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco al Instituto Interamericano para la Democracia, al Diario Las Américas y por supuesto a este magnífico panel que me acompaña. El título de mi ponencia es Institucionalidad Democrática en Riesgo. Hago esa pregunta sobre Colombia y seguramente vamos a tener muchos puntos en común con el doctor Alfonso Gómez y el doctor Fernando Cepeda. Obviamente yo en un grado menor de capacidad, pero tiene mucho que ver porque decía Jean Monnet, los hombres pasan, pero las instituciones quedan. Nada se puede hacer sin las personas, pero nada subsiste sin instituciones. Y yo creo que hoy este es el riesgo más grande que tenemos en Colombia. La posibilidad o el riesgo de la institucionalidad democrática que estamos viviendo. Podríamos decir que la institucionalidad democrática tiene que ver con varios elementos, con las normas jurídicas, especialmente con la Constitución, que es la norma de normas, con los órganos y las instituciones del Estado, con las 3 ramas del poder y con los servidores públicos. Finalmente, esos son los elementos o las partes que tienen que intervenir para satisfacer y cumplir los derechos y las garantías de los ciudadanos y sus relaciones con los estados y con particulares. Pero además aquí hay un punto que tocó el doctor Cepeda, y es que la solidez, la eficacia y la eficiencia de las instituciones democráticas finalmente es lo que permite la gobernabilidad. Y lo que estamos viviendo hoy en Colombia es falta de gobernabilidad y una grave debilitamiento institucional y una institucionalidad en riesgo. Muchos elementos aquí se han señalado que tienen que ver con ese debilitamiento institucional, pero yo me quisiera concentrar en 3. En un elemento internacional que son el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla,
en el tema de la justicia y en el tema del proceso de paz. Me hago énfasis inicialmente en el tema internacional, en el riesgo que está representando para Colombia el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, porque este es un riesgo que es transversal y que está padeciendo toda América Latina. Cuando nació el Foro de Sao Paulo en 1990, la idea que ellos tenían era implementar los modelos socialistas en América Latina y fortalecer los movimientos de este tipo en cada país. En el 2018, el Foro de Sao Paulo formuló una nueva estrategia enfocada en las luchas por la justicia, entre comillas, y la emancipación social, y dieron origen al Grupo de Puebla, que se reunió por primera vez en 2019, y que en su segundo encuentro dejaron en evidencia el apoyo que este Grupo de Puebla estaba brindando a las manifestaciones que se dieron en su momento en Chile y que después vimos en otros países de la región, unas manifestaciones que algunos han analizado como una especie de revolución molecular disipada y en lo que se basan es tratar de tener un discurso justificatorio a partir de la desigualdad y de la injusticia, y del rechazo a lo que ellos llaman las movilizaciones sociales legítimas, que no pueden ser, según ellos, reprimidas por la fuerza pública, a pesar de que aquí hay un elemento claro y en el que yo quiero hacer énfasis, y es América Latina en estos movimientos, en estas movilizaciones, no ha vivido movilizaciones pacíficas, ni podemos hablar de que han sido movilizaciones sociales por el derecho a disentir. En realidad, la mayoría de estas movilizaciones han degenerado en vandalismo y en terrorismo. Y estas movilizaciones tienen detrás los organismos de los supramovimientos del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, la izquierda radical internacional y organizaciones criminales. Ellos han estado detrás de las movilizaciones en Chile, en Colombia y en otros países de la región. Y de hecho, cuando uno analiza lo que ellos vienen haciendo y la última reunión el 30 de agosto de los movimientos progresistas, que hicieron una reunión virtual en lo que denominaron el plan estratégico de la desestabilización, ellos hablaron de dinamizar esas movilizaciones masivas. Estos movimientos que vienen buscando en la región, primero, organizar a la gente contra el sistema imperante, contra la democracia, contra el sistema de libre mercado, generar movilizaciones masivas y proponer reformas constitucionales que les facilite la toma del poder, como es el caso de lo que se está viviendo en Chile, el control de medios de comunicación de manera progresiva y especialmente de las redes sociales, la promoción de la agenda progresista y el impulso a la relatividad de los valores. Vienen haciendo un gran esfuerzo por reformar la educación enfocada en el adoctrinamiento de la lucha de clases, vienen infiltrando todas las instituciones y además vienen impulsando estructuras paralelas a los entes estatales, están creando unos mecanismos de trazabilidad de dinero por vía tecnológica para controlar bancos, divisas y rastrear capitales no afines a la revolución, y vienen haciendo un gran debilitamiento institucional y especialmente de la fuerza pública en esta fase. Entonces ese es un primer elemento que pone en riesgo la institucionalidad democrática en Colombia y en la región. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la manera en que estratégica y coordinada en que vienen promoviendo una serie de movilizaciones en la región. El segundo tema es la politización de la justicia. Yo creo que aquí no tengo que profundizar mucho después de la exposición del doctor Alfonso Gómez Méndez, pero en Colombia nosotros hemos visto una justicia politizada con graves denuncias por corrupción, el denominado cartel de la toga, denuncias por acoso sexual y laboral. Recordemos que según la Fiscalía, los magistrados Ricautel y Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una especie de organización criminal a la que integraron al ex magistrado Moreno, extraditado a los Estados Unidos, al abogado Pinilla, al ex magistrado Malo, y esta organización se dedicó
a cometer, según la Fiscalía, delitos contra la seguridad y la administración pública, a manejar procesos a cambio de cuantiosas cantidades de dinero. Y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en un estudio que hizo en la Corte Constitucional, también puso de manifiesto el acoso y la discriminación laboral y los casos de hostigamiento y acoso sexual. Esa es la realidad de la justicia en Colombia. Además de un caso que hoy es emblemático y del que han hablado muchos de los panelistas, el doctor Arboleda, el doctor Cepeda, el doctor Gómez Méndez, y es el caso del expresidente Uribe. Y decimos que es emblemático de la crisis de la justicia, porque siendo un caso de interés nacional por la persona que involucra, es un caso que ha puesto de manifiesto el manejo que se viene dando de las altas cortes, que es un manejo que no es en derecho, que es un manejo donde se viola el debido proceso, se violan los derechos humanos básicos, la presunción de inocencia, se viola la reserva sumarial, no se declaran impedidos quienes se deberían declarar por conflictos de intereses y se da una manipulación completa de la justicia, de los medios, tratando de provocar en la ciudadanía una visión distorsionada del expresidente y de este proceso que se está llevando a cabo que se está llevando en su contra. Un proceso además que está marcado por pruebas ilegales del magistrado Barceló, por una manipulación de testigos, y es bien particular porque aquí vemos cómo se corrompe la sala, y es que terminan el denunciado, quien denuncia, la víctima, que es el expresidente Uribe, termina denunciado por Cepeda, sobre quien sí hay mucha evidencia probatoria de sus visitas permanentes a las cárceles y muchos testimonios de esas personas que fueron abordadas por él buscando a cambio de beneficios económicos y judiciales que testificaran contra el presidente. Pero en eso estamos. Y el tercer elemento muy grave es el proceso, el mal llamado proceso de paz. Y es muy grave por una cosa fundamental, y es que el marco de los procesos de paz son unos de los mal llamados procesos de paz, son unos procesos donde los terroristas se comprometen a dejar de matar y los gobiernos terminan comprometiendo toda la institucionalidad a una transformación para facilitarle los objetivos a esos terroristas que se someten al acuerdo. Hace poco estuve en una conferencia con el exministro español, el doctor Jaime Mayor Oreja, y él hacía un paralelo entre el acuerdo en Colombia con la FARC y el acuerdo en España con ETA. Y hay varias cosas que a uno le llaman la atención. La primera es cómo después de estos acuerdos, los criminales que se comprometen a dejar de matar en Colombia no lo han hecho, pero ese es el compromiso, terminan implementando por unas vías no muy democráticas unos acuerdos. En el caso de Colombia, aquí lo recordaban, se impuso por la fuerza un acuerdo a los que los colombianos dijimos mayoritariamente no en las urnas. Y dijimos no por capricho, ni porque nosotros hubiésemos exigido un plebiscito, sino porque ese fue el compromiso que hicieron los narcoterroristas de la FARC y en ese momento el gobierno de Juan Manuel Santos, que el acuerdo se implementaba sí y solo sí lo refrendaba el pueblo. Pues dijimos no, y a la fuerza, a través de una proposición que no tiene ningún valor jurídico, con sus mayorías en el Congreso, impuso el acuerdo, se inventó un mecanismo de fast track para reformar la Constitución, pero además infiltraron el Congreso imponiendo 10 curules a criminales atroces y de lesa humanidad que no han pagado un solo día de cárcel. Infiltraron la justicia y además crearon su propio tribunal, que es la JEP, y lograron infiltrar medios de comunicación y además lograron algunos propios, como las emisoras que se negoció que se les tenían que dar en el acuerdo. Lo más grave es que finalmente nunca se logra conocer todo el fondo y todo el daño de estos mal llamados acuerdos de paz, porque siempre son oscuros y sinuosos. Y el gran problema es que si no entendemos
la naturaleza de los acuerdos, los terminamos padeciendo, porque siempre son acuerdos de largo plazo que van mucho más allá de los firmantes, de la comunidad internacional y del gobierno de turno. Recuerdo ahora un discurso de Díaz Balart, un discurso magistral que se llama La Amnistía y que pronunció en Cuba cuando decidieron amnistiar a Fidel Castro. Y yo creo que es perfecto ese discurso para lo que pasó en Colombia y para lo que vivió Venezuela con Chávez. Y es que los congresos terminan amnistiando a criminales creyendo que ellos van a incorporarse en la sociedad y no se dan cuenta que ellos lo que terminan haciendo es infiltrando la democracia y las instituciones para destruirlas desde adentro. Y eso es lo que está viviendo hoy Colombia. Por eso el expresidente Uribe ha prendido tanto las alarmas con lo que viene en el 2022. Porque hoy estamos viviendo una crisis institucional que puede llevarnos a perder la democracia. Yo tengo un defecto y es que en todas las crisis veo oportunidades. ¿Y qué oportunidad estoy viendo yo en esta coyuntura? La primera es que los colombianos aprendamos a valorar la democracia. Nosotros hemos tenido una democracia que a pesar de débil y de imperfecta, ha sido una de las democracias más estables en América. A veces uno pierde la percepción del valor de lo que se le hace tan natural. La democracia es muy fácil perderla, pero es muy difícil recuperarla. Yo esperaría que en esta coyuntura los colombianos entendamos el valor de la democracia y la obligación que tenemos de defenderla. La segunda oportunidad es que esta grave crisis institucional nos puede llevar a buscar el fortalecimiento de las instituciones, a entender la importancia del contrato social, del Estado de Derecho, del sistema democrático, de la defensa de las libertades. Esta puede ser una gran oportunidad para que los colombianos, no con criminales, no, los colombianos que vivimos en democracia, que respetamos la democracia, luchemos para fortalecer esas instituciones y para que esas instituciones sean reflejo de lo que nosotros esperamos como colectivo y como sociedad. La tercera oportunidad es que por fin se haga la reforma estructural a la justicia. Doctor Gómez Méndez, en algún momento nosotros también pensamos en una constituyente. Déjeme decirle que lamentablemente, por lo que sucedió en el 91 y por ser esa una bandera de la FARC, los colombianos tienen mucha prevención sobre esa posibilidad. Entonces hoy estamos tratando de mirar si la forma puede ser a través de un plebiscito, de un referendo, perdón. Nosotros tenemos la experiencia de lo que pasó en el referendo de 2003, pero creemos que este puede ser un mecanismo mucho más expedito, que le dé mucho más garantía y tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo que esta reforma estructural a la justicia la deberíamos tratar de impulsar desde todos los sectores. No puede ser una bandera de un partido o de una persona, tiene que ser una bandera y una causa común de los colombianos, porque finalmente si no logramos hacer esa reforma estructural a la justicia no vamos a tener Estado de Derecho, no vamos a tener democracia y no vamos a tener patria. Hoy la sal se corrompió. Nosotros necesitamos esa reforma y creemos que la mejor manera sería hacerla a través de un referendo. El otro elemento es que esta crisis puede ser oportunidad para que tengamos más claridad sobre el Acuerdo de La Habana, su naturaleza y sus consecuencias, y para que hagamos un frente común para hacer respetar la voluntad de los colombianos en las urnas, para hacer por fin las modificaciones al acuerdo, que fue el compromiso con el que ganó el presidente Iván Duque, para hacer esas transformaciones de fondo que garanticen que quienes quieren estar en la legalidad puedan estar en la legalidad, que paguen por sus crímenes quienes tengan que pagar, que las víctimas de verdad sean el centro y tengan el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Termino con esto porque ya me hicieron señas. Frente al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla nos queda una gran lección.
y es que los demócratas necesitamos trabajar de manera unida y coordinada para defender nuestros principios. Si no lo hacemos, ellos sí lo están haciendo y terminarán imponiéndonos ese modelo socialista que ha destruido ya a tantos países de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la senadora Paola Holguín. Y ahora le vamos a dar la palabra a Vanessa Vallejo, distinguidísima periodista, observadora política y analista de la realidad latinoamericana. Es uno de los principales pilares de ese servicio noticioso que se llama Pan Am Post. Adelante, Vanessa, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias al Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias a mis compañeros de panel hoy. Los disfruté mucho. Y por supuesto, saludos a todos los que nos ven hoy. Bueno, se han tocado temas fundamentales acá, variados: justicia, tema social, tema económico, tema político. Y si bien todos son importantes, yo diría que el asunto fundamental, o por lo menos uno de los fundamentales que tiene que enfrentar Colombia hoy, son las FARC. Y no las FARC refiriéndome solamente a los 10 señores, a los 9 señores que hay en este momento en el Congreso, sino las FARC como lo que significan. Por ejemplo, todos esos votos que obtuvo Petro son en realidad votos que consiguió convenciendo a la gente con sus discursos, o tienen que ver con el dinero de la coca de las FARC. Todo lo que está pasando en la justicia es de verdad que unos magistrados, no sé, son izquierdistas porque leyeron a Marx, o tiene que ver con el dinero de la coca de las FARC. Todo lo que está pasando en Colombia en este momento, de lo que nos quejamos, tiene que ver con las FARC y con el dinero de la coca de las FARC. Entonces, las FARC es un problema fundamental en Colombia que muchos no quieren ver, porque hay quienes dicen, son 9 señores allá en el Congreso que no hacen nada, eso a cambio de la paz no importa. Bueno, yo quiero recordar lo que decía Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, porque en La Sociedad Abierta y sus enemigos, él hablaba de la paradoja de la tolerancia. Y Popper decía que si damos una tolerancia ilimitada a los intolerantes, vamos a destruir la tolerancia y vamos a destruir con ello una sociedad libre y abierta, que es lo que todos queremos. Es decir, no se puede tolerar a aquellos intolerantes que están en contra de la libertad. También Popper retoma en ese maravilloso libro la paradoja de la democracia. ¿Y qué es lo que dice con la paradoja de la democracia? ¿Qué es lo que dice esa paradoja? Es, bueno, resulta que si a la democracia no se le pone límites y se permite, por ejemplo, que un tirano vía democracia llegue al poder, pues la democracia se acaba. Entonces, si toleramos a los intolerantes, se acaba la tolerancia. Y si permitimos, por respetar tanto e ilimitadamente la democracia, que un tirano, por ejemplo, llegue al poder, pues la democracia se va a acabar. Por lo tanto, hay que frenar a esos intolerantes y hay que limitar esas participaciones en la democracia. Popper se refería en ese momento a los comunistas y a los nacionalsocialistas. A esos intolerantes se refería diciendo que hay que frenarlos. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Bueno, en Colombia estamos tolerando, por ejemplo, que los criminales, asesinos, violadores de niños de las FARC estén en el Congreso. En Colombia estamos tolerando que los señores de las FARC firmen proyectos de ley. En Colombia estamos tolerando que los cocaleros puedan decidir cuándo y si se erradica o no la coca. En Colombia estamos permitiendo que quienes quieren acabar con la democracia participen en la democracia. ¿Tiene sentido que nosotros le permitamos a alguien que sabemos que lo que quiere hacer es implantar un comunismo en nuestro país, que participe en la democracia? Eso nos devuelve a esa paradoja de la democracia y esa paradoja de la tolerancia de Popper. Vamos a permitir que las FARC participe democráticamente y que pueda algún día, no solo las FARC con su cara como FARC, sino con otras caras y financiando otras caras. Vamos a permitir que eso suceda en Colombia. La única forma de mantener una sociedad libre, de mantener un país en libertad y en prosperidad, es frenando a los intolerantes. Y Popper dijo, hay que reclamar en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar al intolerante.
reclamar que cualquier movimiento que predique la intolerancia se pone a sí mismo fuera de la ley. Y yo digo esto y vuelvo a esto porque a veces siento que en Colombia la gente pierde el ánimo porque nos dicen a quienes tenemos esto claro, guerreristas, intolerantes. No, la única forma, de nuevo, de mantener un país libre es frenar a todas estas personas, es frenar a los delincuentes de las FARC, es frenar a los criminales y no permitirles que hagan lo que están haciendo. Entonces, las FARC no pueden estar en el Congreso y las FARC del monte tienen que ser combatidas. Es un suicidio que en Colombia permitamos que esta gente esté en el Congreso, permitamos que esta gente haga lo que está haciendo y necesitamos, desde luego, unos políticos que puedan llevar a cabo las peticiones del pueblo colombiano, porque esto es algo que la mayoría del pueblo colombiano entiende. Esto que yo estoy diciendo, la mayoría del pueblo colombiano lo entiende, porque eso fue el triunfo del no cuando nos preguntaron si queríamos el acuerdo de La Habana o no. Los colombianos lo entienden. Los que parecen que no lo entienden mucho son algunos políticos que han permitido que esto suceda. Entonces, es buen momento en Colombia, es un momento fantástico para que recordemos la paradoja de la tolerancia y no nos juguemos a hacernos los buenos, los tolerantes, no juguemos a que yo no voy a ser guerrerista, a que yo voy a permitir que estos criminales, si se arrepienten y ponen una carta bonita en sus redes sociales, entonces se reintegren a la sociedad y todo este tipo de cosas. No, no juguemos a ser bobos, porque ellos sí que no son bobos. Decía también Popper en un libro, hablaba de que, por ejemplo, si uno se encuentra un tigre, uno no va a tolerar al tigre, a decir, yo soy tolerante y por eso no lo voy a matar, y no voy a esperar a que él me ataque. Uno tiene que reaccionar antes de que lo estén atacando, cuando la amenaza es real y cuando uno sabe que algo va a pasar. Y nosotros en Colombia sabemos qué es lo que va a pasar si esta gente llega al poder, más de lo que ya tiene, consigue más poder, entonces hay que frenarlos ya mismo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento los colombianos es pedirle a los políticos que escuchen y hagan lo que les hemos pedido a través del voto, y los políticos tienen que hacer lo que tienen que hacer, porque en este momento definitivamente que las FARC está haciendo prácticamente lo que quieren en nuestro país. Muchísimas gracias, Vanessa. Y con estos pensamientos de Vanessa hemos concluido el panel. Ahora le vamos a dar a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, que es un doctor en ciencias jurídicas, fue 5 veces ministro del gabinete en Bolivia, es comentarista y autor de varios libros sobre el socialismo del siglo XXI. Carlos va a hacer las palabras de cierre, va a hacer una especie de resumen de lo que se ha conversado hoy sobre Colombia. Lamentablemente, aun cuando tenemos una cantidad de preguntas interesantísimas para los panelistas, hoy no vamos a poder interactuar con nuestro público. Gracias a todos los que nos han seguido y con ustedes, Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias a todos los participantes que han expresado puntos de vista sumamente importantes para responder al título del panel, al título del foro, que es ¿A dónde va Colombia? Permítame a todo lo que se ha dicho, que es altamente cierto, ilustrativo y realista, agregar a manera de resumen el tema de que la crisis de Colombia de hoy día es un reflejo de la crisis regional, que no es una crisis de reciente data, es la crisis del siglo XXI. El siglo XXI lamentablemente nace marcado por la aparición de un proceso inicialmente político que se expresa como movimiento bolivariano, proyecto ALBA, socialismo del siglo XXI, liderado por Hugo Chávez de Venezuela, que pone el dinero y el petróleo sobre la estructura de la única dictadura que existía el año 1999 y que agonizaba, la dictadura castrista de Cuba, y convierte en el siglo XXI, estos 20 años del siglo XXI, en un escenario de confrontación generando dos Américas, una América dictatorial y una América democrática, y avanzan en su proyecto a tal punto que hace 5 años controlaban toda la región.
y controlaban la región, controlando inclusive la Organización de Estados Americanos, controlaban la región, estableciendo un año más tarde como líder latinoamericano al dictador cubano, con reconocimiento pleno, y controlaban la región destrozando y deteriorando los sistemas democráticos de países como Ecuador con Correa, Bolivia con Evo Morales, Nicaragua con Ortega que sigue, la Argentina con los Kirchner que ha regresado con Fernández Kirchner, deteriorando estructuras institucionales en otros países como el Brasil con la hipercorrupción del Partido de los Trabajadores y llevándonos a un punto en el que el año 2020 tenemos dos Américas en las que el sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo se ha convertido en un sistema de crimen organizado porque está fundado, como ustedes lo han expresado, en el narcotráfico, en el terrorismo, en la violencia, en la desestabilización de las democracias para imponer sus ideas y su sistema que están liquidando los pueblos de Cuba, Venezuela, Nicaragua, que oprimen todavía una dictadura que no cesa en Bolivia, pero que representa una vigorosa amenaza a través de instrumentos que se presentan como políticos, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, pero que en verdad son mecanismos altamente financiados para destrozar las democracias en las Américas y para establecer un sistema que no es democrático, cuyos mejores resultados los podemos ver en Cuba, Venezuela y Nicaragua hoy en día. Y en ese escenario está Colombia. Colombia en el centro de esa confrontación que ha sido muy bien descrita como fenómeno interno por los expositores, pero que tiene que ser también vista como fenómeno internacional, en el que Colombia siempre ha estado como un objetivo, y es un objetivo, en búsqueda del control total de su sistema político y de su sistema territorial. Colombia en esta historia del socialismo del siglo XXI y de la historia de las dictaduras castrochavistas del siglo XXI tiene mucho que ver. Tiene que ver porque ese sistema está fundado en grupos criminales que son las FARC, no solo como guerrillas, sino como organización productora y traficante de cocaína, que ha ayudado a la estructuración de los narcoestados liderados por Cuba y Venezuela, integrados por la Bolivia de Evo Morales, pero fundados en la coca y la cocaína de las FARC, con movimientos guerrilleros como el ELN y con mecanismos que han penetrado la política colombiana con el famoso acuerdo de paz que se llama el Acuerdo de La Habana, patrocinado y auspiciado precisamente por la dictadura que ha sostenido, alentado, mantenido y respaldado a ese grupo guerrillero durante toda su historia. No voy a agregar más a las brillantes exposiciones que han realizado los oradores desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, desde el punto de vista de las amenazas internas que tiene hoy día Colombia, pero yo quisiera decir que una de las cosas que recomendamos hagan los líderes, los políticos, la sociedad colombiana, es no equivocarse en la identificación del enemigo. Colombia está bajo un acoso que quiere destrozar su forma de vida, que quiere destrozar su democracia y que quiere llevar al pueblo colombiano a las situaciones que hoy día podemos ver en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y ese acoso es un acoso y una agresión directa. Y es una agresión externa con participantes internos, con colombianos comprometidos con el proyecto transnacional de destrozar la democracia y la vida de los colombianos. No equivocarse en la identificación del enemigo que viene de afuera pero que está adentro. Y en segundo lugar, frente a eso, tratar de forjar un proceso de unidad nacional en el que solo hay dos grupos, el agresor que impone dictadura, que viene de la mano de un sistema de delincuencia organizada, y Colombia que se tiene que defender. No hay un punto intermedio, no hay una zona gris. La zona gris es complicidad, la zona gris es tolerancia para tratar de vestir de política al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Esto es muy delicado y por eso se necesita unidad. Y finalmente, recordar que Colombia sigue siendo una democracia.
una democracia acosada, una democracia, si ustedes quieren, penetrada, una democracia debilitada en determinadas situaciones como la de esa Corte Suprema de Justicia prevaricadora, pero una democracia. Y aplicar el principio de que la democracia no es inerme. La democracia tiene mecanismos para defenderse a sí misma. El principal mecanismo es la vigencia del Estado de Derecho, que es la vigencia de la ley. Otro mecanismo importante es el ejercicio y la defensa de las libertades de los ciudadanos. La defensa de la libertad y los derechos humanos es una obligación del gobierno, es una obligación de todos los poderes del Estado. El respeto de la ley, eso es democracia, y en ese sentido la mejor manera de defender la democracia es aplicando los principios y valores de la democracia. Muchas gracias, felicidades a todos los participantes, gracias Beatrice por la moderación y buenas noches.